venciste la muerte, nos diste vida en ti, venciste la muerte, nos diste vida en ti, nos diste vida en ti, Padre eterno victorioso Estamos enfrentados a una realidad en el mundo, y es que no sabemos ni qué creer, ni mucho menos qué no creer. Miren, hay una crisis generalizada en cuanto a la credibilidad. No les creemos, por ejemplo, a los medios de comunicación. Incluso muchas personas deciden no creerles a los medios, pero sí creerles a los memes y a los videos y a los audios de las redes sociales. Y entonces, por ejemplo, nos muestran un video y nos alineamos con ese video. Y nos llenamos de rabia por ese video. Y nos llenamos de resentimientos, de odio por ese video que nos han suministrado con una intención que rara vez es nuestra propia intención. Tampoco les creemos a los médicos. Más o menos hay 55, 56 millones de médicos en el mundo. Pero sale uno a decir que la vacuna contra la COVID-19 no sirve, o es un chip, o es que eso se soluciona con un par de aspirinas, y preferimos extrañamente creerle a ese médico y no a los 50 y pico de millones que creen efectivamente que la vacuna funciona. Esa crisis de credibilidad nos tiene en una enorme penumbra. Uno podría pensar que incluso es intencional toda esa crisis de credibilidad, que hay algo o alguien que está moviendo esa crisis para generar esa no credibilidad en nosotros los seres humanos. Esa enorme penumbra es producida por las mentiras, por las falacias y por las medias verdades. Pero veamos una cosa, ¿de dónde viene la mentira? Nuestro Señor da la respuesta. Vamos a leer, por favor, Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto es clarísimo. Estas palabras de Jesús son tremendas. Las falsas noticias, la reproducción, la multiplicación, la difusión de falacias y de medias verdades, todo eso tiene un origen, el diablo. Y miren que Jesús distingue claramente a los mentirosos. Jesús distingue a esos que alientan y difunden falacias, porque nuestro Señor dice, tienen al diablo como padre. Y obviamente, al ser el padre de los mentirosos, de los falaces, de los que difunden medias verdades, ellos están haciendo lo que ese quiere. Lo que el diablo quiere es que difundan mentiras, que difundan falacias, que difundan medias verdades. Y los que lo hacen, entonces están obedeciendo o acatando al que es el padre de ellos, es decir, el diablo. Entonces, ¿a qué conducen esas mentiras? Esa intencionalidad de generar irritación colectiva, de generar odios, pasiones colectivas en contra de alguien o a favor de alguien. Estas mentiras conducen a la muerte, a la destrucción, al vandalismo y al caos. También conduce a la desconfianza,
a la duda. Y esa desconfianza y esa duda generan desespero, o en otras palabras, ausencia de esperanza. Porque si no puedo creer absolutamente nada, si todo está ajustado a unos intereses y a unas agendas específicas, ¿qué me espera? ¿Qué futuro? ¿Qué porvenir puede venir para nosotros y para el mundo? Dice nuestro Señor Jesucristo que el diablo siempre ha sido un asesino y un mentiroso. Fíjense que en ese versículo que acabamos de leer, pone con el mismo peso, le da el mismo valor, la misma categoría al asesinato y a la mentira. Porque es que asesinato y mentira se alimentan uno a otro. Miren, lo vemos a diario. Una mentira incita a la violencia, incita a la destrucción. Un asesinato, por ejemplo, promueve la exageración. Y por ende, esa exageración es una mentira. Algunos sectores políticos, sectores de interés, utilizan la mentira para generar mártires. Lo hemos visto durante estos últimos años en nuestro país. Un tipo que está atacando a la fuerza pública, y la fuerza pública se defiende, y el tipo cae en la confrontación, ¿sí? Muere en la confrontación, entonces es el mártir de los que están promoviendo ese caos, ese vandalismo, esa barbarie que hemos visto en nuestras calles. Y esos mártires pues terminan siendo símbolos de sus propios intereses. ¿Y cuál es el interés? Pues acrecentar el caos, el odio, el resentimiento, el desconocimiento de la autoridad y de las autoridades que nuestro Señor ha puesto en nuestro país. Por eso, nuestro Señor Jesucristo dice que todo lo que dice el diablo son mentiras. Y esa es una verdad, porque nuestro Señor Jesucristo dice la verdad. El diablo miente, ¿no es cierto? Y cuando Jesús dice que es el padre de la mentira, está diciendo algo que debe llevarnos a reflexionar en cuanto a las falacias, en cuanto a la difusión de mentiras, de falacias, de medias verdades. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que cuando es el padre de la mentira, hace que las personas mientan. La realidad es que el mentiroso, el falaz, el que difunde medias verdades, está sirviendo a su padre, el diablo. Por eso, las reacciones agresivas contra los que no tragamos mentiras. La gente realmente se enoja cuando uno dice, oiga, ¿quién nos está matando? Nos está matando quiénes en la policía. ¿Y quiénes están matando a los policías? ¿Quiénes están quemando vivos a los policías? Cuando uno dice es violento, es una señal y una acción violenta bloquear una vía porque está impidiendo y está violentando los derechos de los demás. Entonces a uno le salen con esa palabreja tan de moda últimamente. Es que le falta empatía. ¿Cómo me va a faltar empatía cuando estoy pensando en las personas que no tienen alimento? Cuando pienso en las personas que perdieron el sistema masivo de transporte y que tienen que caminar horas y horas y unas distancias enormes después de trabajar o irse a trabajar en esas condiciones. ¿Cómo me va a faltar empatía si pienso en los enfermos que no tienen oxígeno? ¿Cómo me va a faltar empatía con la señora cuyo bebé murió en una ambulancia que a propósito amenazaron con que la querían quemar? ¿Sí? ¿Cómo me va a faltar empatía cuando pienso en esa persona? ¿Cuándo me va a faltar empatía cuando pienso en los policías que por un sueldo irrisorio tienen que salir a enfrentar esas turbas de terroristas, de asesinos,
de vándalos que quieren generar caos. ¿Cómo me va a faltar empatía? A quien le falta empatía es a quien no critica y no ve sino la empatía en función de que apoye los intereses de quienes le han lavado el cerebro para tomarse el poder en el país. Son violentos contra los que no damos crédito a los mentirosos. Por eso también surge la agresión contra los que defendemos la institucionalidad. Por eso la violencia, el odio contra los que conocemos la historia, y no porque nos la hayan contado o la hayamos leído, por desgracia, para nosotros. Tuvimos que ser protagonistas de esa historia, tuvimos que vivir esa historia, tuvimos que padecer esa historia. Y otra historia, ¿sí? Esa historia cuando no habíamos nacido o cuando ni estábamos en proyecto, la hemos también conocido, ¿sí? Saber que unas minorías son capaces de hacer tremendas cosas, tremendos daños, y de institucionalizar el liberticidio. Entonces, cuando conocemos esa historia, sabemos por qué camino van las cosas que van ocurriendo. Quiero decirles, este no es un asunto de política, como creen algunos ingenuos. Este es un tema de tinieblas, tratando de ocultar la luz y la verdad. Nuestro Señor habló de esta situación que estamos viviendo en el presente. Vamos a leer, por favor, Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren, esto es tan diciente. ¿Qué hacen las tinieblas? Ocultar la luz. ¿Es cierto? Las mentiras, las falacias, las medias verdades, ¿qué hacen? Ocultar la verdad. Y esas tinieblas que ocultan la luz hacen lo posible por generar desesperanza, por generar abatimiento, porque sintamos que ya no damos nada más, que pase lo que tenga que pasar y ya está. Esas tinieblas tratan de confundirnos para lograr ¿qué? Que nos rindamos, que no tengamos esperanza ni siquiera en Dios, y entonces claudiquemos y bajemos y depongamos nuestra armadura, las armas que nos ha dado Dios, que son la palabra, la oración y el clamor, que depongamos hasta eso y que sencillamente sometamos la libertad que el Señor nos ha dado, la sometamos al liberticidio que ellos están promoviendo. ¿Por qué surge la incertidumbre? ¿No puedo creer en nada? ¿No puedo otorgarle confianza a nadie? Es que eso es muy difícil, porque si no puedo creer en nada, ¿cómo informarme de lo que está pasando? ¿Cómo tomar decisiones basado en los hechos coyunturales o estructurales de mi nación? Esto es simple. Atacan, por ejemplo, la toma de decisiones para adquirir un inmueble, o para comprar un carro, o una moto, o decidir que no, que me quedo con el transporte público. Todo eso, todas estas mentiras, y el no creer en nada, me lleva a una parálisis en la toma de decisiones. Nuestro Señor Jesucristo lo dice claramente: Él es la luz del mundo. Entonces, si Él es la verdad, debo centrarme en Él, que es la verdad. Debo reafirmarme en Él, que es la verdad. Y en lugar de andar difundiendo y promoviendo odios y resentimientos, debo focalizarme en lo importante que es conocer a nuestro Señor, conocer la palabra de Dios, conocer su ejemplo, sus enseñanzas, para que me guíen
para que pueda tomar decisiones acertadas. Porque recordemos que es la luz la que rompe las tinieblas. Y no solo las rompe, la luz vence a las tinieblas. Porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz rompió y venció las tinieblas. Por eso cuando seguimos verdaderamente a nuestro Señor, somos vencedores. Entonces nosotros ya a través del Señor derrotamos las tinieblas y nos enfocamos en la luz y nos enfocamos en brillar. Y cuando brillamos, muchas tinieblas se ofenden. Cuando brillamos, muchas tinieblas se sienten atacadas. Claro, porque esas tinieblas saben que a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de Dios, a través de la luz que Dios ha sembrado en nosotros, ellas han sido derrotadas. La oscuridad genera caos. En cambio, la luz de nuestro Señor permite ver el camino, permite ver la dirección que toman las cosas. Y si tenemos que hacerlo como lo estoy haciendo hoy, de encender las alarmas sobre lo que está pasando, tenemos que hacerlo. Esa es parte de la misión de brillar. También la luz de Jesús nos permite ver la verdad y caminar en ella. Y la verdad es nuestro Señor. Quiero decirles que la verdad no surge del mundo. La verdad no está en los noticieros, ni la verdad está en las redes sociales, ni la verdad está en la ciencia. La ciencia aporta avances a la aproximación de la verdad, pero no es la verdad absoluta. La verdad absoluta está en Cristo, en seguirlo, en amarlo y en obedecerlo. Cuando seguimos al Señor, no caminamos en la oscuridad. Él es una lámpara impresionante, un foco enorme, gigante, infinito, que alumbra y alumbra con potencia extrema el camino que vamos recorriendo. Nosotros tenemos la luz y es la luz que da vida. La verdad entonces surge de conocer a Dios y confiar en Él. Vamos a leer por favor Juan capítulo 8 versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nuestro Señor Jesucristo es muy claro. Si permanecemos en su palabra y lo seguimos de verdad, conoceremos la verdad. Y esa verdad, la verdad que está en la palabra de Dios, la verdad que está en el ejemplo, en el conocimiento y en la obediencia de Dios, esa verdad nos hace libres. Recordemos que unos versículos atrás, nuestro Señor también habló de ser la luz del mundo, ¿no? Entonces la verdad de Cristo es la luz. La verdad de Cristo, que es la luz, es la que combate las tinieblas. Y esa verdad nos hace libres. Pongamos esto en el contexto de hoy. Las tinieblas son mentiras, son confusión, son caos, son destrucción, son muerte. Los promotores de toda esa caótica, de toda esa barbarie que estamos viendo, sirven a su padre, el diablo. Los que permanecemos en Cristo, tenemos la verdad. Y no estoy hablando de la verdad de a quién se apoya políticamente. Eso es accesorio. Eso es irrelevante. Estoy hablando de la verdad, de someterse al ejemplo, a la voluntad y a las órdenes que nos ha dado nuestro Señor en la palabra de Dios. Esa verdad nos permite disipar las tinieblas. Y esa verdad, que además quita las tinieblas, nos facilita depositar nuestra confianza y nuestra credibilidad en el único que merece la confianza y la credibilidad,
nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, no hay nadie, no hay ninguna ciencia, no hay ningún área del conocimiento, no hay ninguna persona, ninguna institución que merezca nuestra confianza y nuestra credibilidad distinta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ante la desinformación, ante las medias verdades, ante las mentiras que generan confusión, desesperanza y abatimiento, tenemos la verdad de Cristo. Miren, no siento temor, porque sé que nuestro Señor está conmigo. Yo no siento confusión, porque conozco las promesas de Dios. ¿Y cómo las conozco? Porque las he leído, porque me he aferrado a esas promesas. Yo sé que Dios no es hombre para mentir. ¿Y cómo sé eso? Porque lo dice en su palabra y porque lo he comprobado en mi vida. Yo sé que el que habita al abrigo del Altísimo tiene la protección del Omnipotente. Y lo sé porque está en la palabra de Dios. Y porque sé que ahí lo he leído. Y porque sé que en mi vida lo he disfrutado, he gozado, he sentido esa protección del Omnipotente. Sé que ante el odio que esparce el diablo está el amor de Dios. También sé que Dios tiene misericordia de sus hijos. Sé que Dios satisface todas mis necesidades. También sé que en el mundo hay aflicciones. Pero yo creo, confío y tengo la certeza en aquel que venció al mundo. Esas son verdades. Y son verdades absolutas, totales. Y esas verdades son luz. Y la verdad es luz, mientras que la mentira es tinieblas. En la verdad tengo esperanza y certeza de lo bueno. En la verdad sé que confío en Cristo y todo obra para bien. En la verdad sé que Dios está en el asunto. Esa es la verdad. Y esa verdad la quieren ocultar las tinieblas. Nada mejor para el diablo que vernos atribulados. Nada mejor para el diablo que vernos confundidos, aburridos, abrumados con las situaciones que él genera a través de sus esbirros. Nada mejor para el diablo que vernos creer en las mentiras para sumirnos en el caos, en la incertidumbre, en la desesperanza. El diablo busca sumergirnos en pasiones desenfrenadas y en odios. Pasiones y odios que son tinieblas. Porque las pasiones y los odios oscurecen, ponen sombra sobre la vida de aquel que siente las pasiones desenfrenadas y los odios. Esa oscuridad trata de tapar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los odios y las mentiras crean una atmósfera de caos, de incertidumbre, de abatimiento. Pero nosotros no estamos en la sombra. Nosotros no somos el ejército de las tinieblas. Nosotros somos soldados de Cristo y por lo tanto estamos en la luz. Y tenemos la certeza y las certezas en nuestro Señor Jesucristo. Las tinieblas proceden del diablo. Pero además, y ojo con esto, las tinieblas navegan, se afianzan como parásitos en el pecado. Cuando hay pecado, las tinieblas se fortalecen en esa persona que ha pecado. Por eso, las tinieblas no solo paralizan, porque generan carga. Las tinieblas también esclavizan y nos sumergen en la tristeza, en la angustia, en la desolación. Las tinieblas nos sumergen en el miedo y en la desesperanza. Entonces alguien podría decir, mire, yo no soy esclavo.
Sin embargo, yo difundo mentiras porque hay que ser empáticos. ¿Sí? Bueno, entonces a esa persona que me dice que no es esclavo, pero se parcializa porque es por el que está interesado en mentir, a esa persona le tengo noticias. Vamos a leer por favor Juan, capítulo 8, versículos del 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nada más esclavizante, nada más amargo que las mentiras. No conozco a nadie que sea libre viviendo y promoviendo y difundiendo mentiras. Es esclavo de las mentiras a tal nivel que tiene que tener una excelente memoria para acordarse de las mentiras y no ir después a quedar en evidencia. Eso es una esclavitud, y una esclavitud que pesa. Son unas cadenas enormes que carga aquel que es mentiroso. Cuando vivimos en pecado, estamos siendo esclavos. Cuando mentimos, cuando apoyamos a mentirosos o difundimos mentiras, estamos siendo esclavos del pecado. Nuestro Señor dice que el esclavo no tiene vida eterna. El que es esclavo del pecado está condenándose a no tener vida eterna. En cambio dice el Señor, el Hijo, el que es libre, ese tiene vida eterna. Por eso si Cristo nos libertó, somos verdaderamente libres. Porque solo en Cristo se obtiene la libertad. Porque nuestro Señor se llevó cautiva la cautividad. Si tenemos su luz y su verdad, somos invencibles en Él. Al vivir en Cristo y ser invencibles, somos verdaderamente libres. En su luz, que es la verdad, no nos afectan esas mentiras, porque tenemos el criterio y la luz de la verdad para señalar que son mentiras, para señalar las contradicciones, para señalar las falacias, para señalar que son medias verdades. En Cristo sabemos qué es lo que debemos creer y debemos creer lo que Él nos dice. Y sabemos en quién confiar, porque en Él confiamos. Cuando nos esclaviza la mentira, no vemos bien. Nos volvemos ciegos o miopes vitales, en el mejor de los casos. Estamos tan congestionados de tanta oscuridad, de tantas mentiras, y nos atacan con tantas mentiras, y somos esclavos de esas mentiras que sencillamente no podemos ver bien. Al contrario, cuando la persona está sumergida en ese mar de mentiras, en ese mar de caos, en ese mar de odios, de pasiones y de amargura, esa persona pone su atención en el caos, en la muerte y en la violencia. Y es lo que estamos viendo hoy en nuestras calles. Porque significa que pensamos solo en eso. Nos amargamos. Yo no he visto a la primera persona que todo le parezca mal, que no sea amargada. Por el contrario, esa persona que todo le sabe feo, que nada le gusta, que todo le parece terrible, es una persona amargada de por sí. Y cuando la gente se sumerge en esa caótica de las mentiras, de las falacias, y le da credibilidad a un meme o a una información de WhatsApp o lo que sea, esa persona se va volviendo cada vez más amargada. Las raíces de amargura penetran en su corazón. Y eso genera algo terrible. Además de la amargura, genera desesperanza. Esa persona no tiene esperanza.
Vive porque le toca vivir, vive porque siente que no puede hacer más y de repente vive porque no tiene alientos de tomar ninguna decisión, no tiene ya las fuerzas, está sometida a la desesperanza. Eso es lo que genera la oscuridad de estar rodeado de mentiras. En cambio, la luz, cuando estamos en la luz de Cristo, cuando estamos en su verdad, pasa lo siguiente. Vamos a leer por favor Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Contraste. El que está sumergido en la mentira, el que está sumergido y cree a rajatabla en las falacias, en las falsas noticias, en las medias verdades, esa persona tiene algo terrible y es que solo piensa en eso. Su mente, su disposición, su energía, su ánimo está concentrado en ese caos. Es lo que uno podría llamar la mentalidad de gueto. No conciben una pared limpia, tienen que ensuciarla, tienen que llenarla de matachos. No conciben una calle limpia, no, hay que ensuciarla. No conciben un bombillo puesto, hay que romperlo. No conciben un paradero de servicio público para buses y demás, no lo conciben limpio, amable, decente, no. Hay que vandalizarlo, hay que destruirlo, hay que romperlo, porque están metidos en esa mentalidad de oscuridad. Dice Pablo, dice el apóstol Pablo, que al estar en la luz y en la verdad, ¿pensamos en qué? En la luz y en la verdad. Entonces pensamos en lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? La palabra de Dios. Pensamos en lo honesto, pensamos en lo justo, pensamos en lo puro y pensamos en lo amable. Ojo con esa palabra justo, porque es que cuando nos piden empatía, nos piden es ser cómplices y aliados de los que están a nuestro juicio y a la luz de la palabra de Dios, de los que están haciendo mal. Por eso nosotros nos aferramos a lo justo, a condenar los actos ilegales de unos y de otros, al reclamar pronta acción para unos y para otros. Nosotros no entramos en el juego de parcializarnos por unos para atacar a otros. También dice Pablo que lo que tiene buen nombre, lo que es virtuoso, lo que es digno de alabanza, en eso pensamos. Y miren lo que pasa. Verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, virtuoso y digno de alabanza, solo hay uno, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que reúne todas esas características, que todo eso que hemos mencionado es parte de su naturaleza, conforma su naturaleza. Cuando entonces pensamos en eso, nos alejamos por completo de las tinieblas. Estamos viendo la luz, no nos devolvemos a mirar el escombro, las ruinas que deja eso que llamamos sombras y tinieblas. Solo Cristo es verdad, solo Cristo es honestidad, justicia, pureza, amabilidad. Solo nuestro Señor Jesucristo tiene buen nombre, tan buen nombre tiene que 2000 y pico de años después de Él haber descendido como 100% Dios y 100% hombre, después de 2000 años seguimos hablando de Él. Imagínense el buen nombre del Señor. Solo Cristo merece alabanza, porque solo Él, el único justo, estuvo dispuesto y dio la vida por todos nosotros los injustos. Por eso, ante la situación de estar rodeados de mentiras, nosotros no nos concentramos en esas mentiras. Nosotros no nos enfocamos en esas mentiras. Nosotros no nos golpeamos por esas mentiras.
Nosotros no reflexionamos en esas mentiras. Nosotros pensamos en la verdad. Nosotros pensamos en la luz. Nosotros pensamos, confiamos y creemos en nuestro Señor Jesucristo.